Mientras tanto, Vania estaba gritando dentro del palacio pidiendo ayuda, aterrada por todo lo que estaba pasando. En ese momento llega Casey, quien, al verla, le preguntó si estaba bien. Sin embargo, Vania solo quería saber si había sido Casey quien llamó a los caballeros. Al parecer fue Alexander quien solicitó la ayuda del norte. Aunque Alexander y el duque Norman no estaban en buenos términos, tan pronto como Alexander descubrió algo importante, dejó de lado sus resentimientos y pidió ayuda personalmente al duque, solicitándole que protegiera el palacio de la emperatriz. De repente, Vania recuerda que vio a Calen y a la emperatriz hace un momento. Y justo cuando está a punto de decirle a Casey dónde los vio, aparece el duque, quien le pregunta con urgencia en qué lugar los encontró. Por otro lado, Robelia y Caleb estaban siendo atacados por un subordinado del sacerdote loco. Aunque el hombre pedía ayuda, aparentemente Caleb lo atacó. El estruendo fue tan fuerte que tanto Vania como el duque lo escucharon desde la distancia. Robelia le agradece a Caleb por su ayuda, pero le parece que fue demasiado. No quiere que se lastime como la última vez, pero para su sorpresa, Caleb está perfectamente bien, incluso mejor que nunca. Al parecer, ha superado los límites del círculo. Robelia no puede creer que este sea justo el momento en el que, en medio de una crisis, un personaje desarrolla una fuerza sobrehumana sin darse cuenta. Perfecto. Qué oportuno. Dejando eso de lado, le dice a Caleb que deben seguir moviéndose, ya que necesitan unirse a los demás. Sin embargo, de repente, algo emerge frente a ellos. Lo único que Robelia puede reconocer de inmediato es a Alexander, quien parece estar buscando asegurarse de que ella esté bien. Pero Robelia queda pasmada ante el monstruo enorme que aparece ante sus ojos. Caleb, sin dudarlo, forma un escudo para protegerla de un posible ataque. Ni Robelia ni yo entendemos qué es esa cosa. ¿En qué momento esta historia se transformó en un anime de terror? Robelia cree que el monstruo la está mirando y aparentemente, con sus 40 ojos, lo está haciendo. Alexander, mientras ataca a la criatura, le grita desesperado a Robelia que huya. Sin embargo, un montón de manos emergen y lo atrapan, dirigiéndose luego hacia Robelia. Aunque Caleb intenta protegerla, Robelia sabe en el fondo que así es como termina su historia. ¡No creo! Segundos después, el mundo ante Robelia se volvió oscuro, vacío, como si todo hubiera desaparecido. Pero de repente, una voz la llamó. Era Alexander. Al girarse hacia él, Robelia quedó perpleja. Alexander no tenía rostro. Mientras tanto, el duque Norman ordenaba a sus caballeros que atendieran y ayudaran a los heridos. Hasta el momento, nadie había muerto. Sin embargo, le informaron que quien se encontraba más afectado era Caleb. Estaba divagando y parecía haber sufrido algún tipo de conmoción. Al escuchar esto, el duque se acercó a él y le habló directamente. Le recordó que como aliado de la emperatriz, debía saber de la deuda que Norman tenía con Robelia, una deuda que nunca podría pagar. Por eso, le pidió a Caleb que le dijera si Robelia estaba en peligro y que le contara exactamente qué había ocurrido. Mientras tanto, en ese extraño lugar de oscuridad, Robelia intentaba tocar el rostro inexistente de Alexander. No entendía por qué no podía verlo. En ese momento, una voz le explicó que Alexander no tenía rostro, porque no había necesidad de guardarlo en su memoria. Ese lugar donde se encontraba era solo un momento pasajero en su historia. Confundida y frustrada, Robelia le preguntó a la voz qué les había hecho. Pero la respuesta la dejó aún más desconcertada. No les había hecho nada a ellos, porque, según la voz, Robelia estaba completamente sola en ese lugar. Desgraciadamente, cuando se dio la vuelta, Alexander había desaparecido. Robelia, desesperada,
exigió saber qué le habían hecho. El sacerdote loco, la fuente de esa voz, apareció y le explicó que solo apartó a Alexander porque sería una molestia en la conversación que tenían que tener. Aunque Robelia insistió en que no había nada que discutir, él le aseguró que sí, y que tendría que escucharle. De repente, el sacerdote abrió lo que parecía una cortina en ese limbo oscuro. Al hacerlo, Robelia comprendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Con una calma perturbadora, el sacerdote le hizo una pregunta inesperada. ¿Quieres regresar a tu mundo? Le ofreció dejar atrás toda la hospitalidad que había recibido, las tareas innecesarias, y volver al lugar al que realmente pertenecía. Sabía que ese era un lugar que ella añoraba, donde se encontraba todo lo que realmente valoraba: su esfuerzo, sus lazos, su verdadera vida. Mientras señalaba el espacio más allá del velo y la empujaba suavemente hacia él, le pidió que no se preocupara por el resto de la historia. Ella solo debía regresar y vivir su verdadera vida. De un momento a otro, nuestra protagonista, la ex Robelia falsa, se encuentra de vuelta en su mundo original, en su lugar de trabajo habitual. Uno de sus compañeros le pregunta si está bien, ya que parece que le habló varias veces sin obtener respuesta. Con una sonrisa automática, ella solo responde que estaba pensando en otra cosa y no lo escuchó. Más tarde, mientras se reúne con otra compañera, ésta también le pregunta si está bien. Esto comienza a inquietarla. Se siente observada, como si algo en ella fuera diferente o extraño. Sin embargo, lo que más la perturba es la sensación interna que no puede ignorar: tristeza. Es como si hubiera olvidado algo importante, algo que no logra identificar, pero que duele profundamente. Al salir del trabajo, su madre la llama. La preocupación en su voz es evidente, mientras le insiste en que regrese a casa temprano y descanse. Aunque aprecia el gesto, la protagonista no puede evitar sentirse desconectada. Su vida parece haber vuelto a la normalidad. Es una existencia tranquila y pacífica, sin problemas ni sobresaltos. Sin embargo, una sensación de incomodidad sigue brotando dentro de ella, como una sombra que no puede disipar. ¿Por qué siente este vacío? ¿Por qué le duele tanto el pecho? Esa noche, su hermano también le pregunta cómo está. Es la misma pregunta que ha escuchado durante todo el día, y aunque intenta responder con calma, algo dentro de ella comienza a quebrarse. Primero siente incomodidad, pero esa emoción se transforma en ira, una ira que no logra entender por completo, hasta que un pensamiento repentino la golpea. Esa preocupación constante es de Alexander. Alexander había logrado recuperar a Robelia. Lo hizo por él. Y aunque la protagonista se dice a sí misma que no debería haberlo hecho, que habría sido mejor si Alexander la hubiera seguido odiándola, no puede ignorar lo que eso significa. Si Alexander hubiera mantenido la frialdad que ella esperaba, si la hubiera abandonado como en el futuro que vio, todo habría sido perfecto. Robelia habría podido seguir adelante, lejos de él, sin remordimientos ni culpas. Pero Alexander no fue capaz de hacer eso, porque ama a Robelia. Este pensamiento la consume. Se da cuenta de que Alexander siempre fue peor de lo que ella imaginó, para ocultar sus emociones, especialmente frente a ella. No podía evitar preocuparse por Robelia, confiar en ella y mirarla de esa manera que tanto le dolía. Robelia siente que su nueva vida, tranquila y sin problemas, no es más que un engaño, porque Alexander eligió no ignorarla. Eligió aferrarse a ella, incluso cuando ella habría preferido que no lo hiciera, incluso cuando eso significó romperla. Mientras tanto, el ataque en el palacio continúa. Caleb y el duque Norman luchan con todas sus fuerzas, intentando resistir el embate de las criaturas que los rodean. El duque observa con preocupación que Caleb
Está al límite de sus fuerzas. Al ver cómo apenas puede mantenerse en pie, le grita que se detenga, que retroceda y se preserve. Pero Caleb se niega. Con voz temblorosa pero decidida, Caleb responde que no puede detenerse. Se siente consumido por la culpa, por haber fallado en proteger a Robelia. Recuerda vívidamente cómo se quedó paralizado, incapaz de actuar, mientras se llevaban a Robelia. Ese recuerdo lo atormenta y lo impulsa a seguir luchando, incluso cuando su cuerpo amenaza con ceder. El duque Norman comprende el sentimiento de Caleb. Él mismo ha experimentado ese tipo de culpa y frustración, pero sabe que enfrentarse a un monstruo como el sacerdote no será sencillo, especialmente en su forma actual. Ahora, transformado en una abominación, el sacerdote no parece tener ningún interés en las emociones humanas de sus oponentes. Es como si todo a su alrededor fuera irrelevante, salvo su retorcida voluntad de controlar el destino de todos. A pesar de estar al borde de su resistencia, Norman nota algo extraño. Desde que el monstruo se tragó a la emperatriz, su comportamiento ha cambiado. La criatura parece tambalearse y su cuerpo, antes sólido y amenazante, ahora empieza a derretirse. Algo está ocurriendo dentro de esa abominación, algo que el duque no puede explicar. ¡Oh, my God! Mientras tanto, en el interior de la oscuridad que envuelve al monstruo, el sacerdote enfrenta a Robelia. Su voz resuena como un eco furioso, demandando saber por qué ha regresado. Te di todo lo que anhelabas. Te concedí el mundo que querías. ¿Por qué has vuelto? Robelia lo mira con frialdad, porque no soy tan tonta como para quedarme jugando en un mundo de títeres. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Su voz es firme, cargada de convicción. La criatura comienza a desintegrarse y el sacerdote, en un arranque de furia, intenta resistir. Para él, esto no debería estar ocurriendo. Robelia no debería atreverse a reescribir la historia que él había moldeado a su antojo. Pero Robelia ya no tiene dudas. Durante mucho tiempo pensó que era una espectadora accidental, en una historia que no le pertenecía. Creyó que era alguien ajena a ese mundo, una intrusa que simplemente había tomado el lugar de otra. Pero ahora sabe la verdad. Ella es Robelia. Todo encaja en su mente. Robelia fue herida por su propia familia, sufrió por un amor inalcanzable y un día decidió escapar hacia los recuerdos de su vida anterior. Pero eso no significaba que ella no fuera Robelia. No era una poseída ni una usurpadora, ella era ambas. Robelia y la mujer de su vida pasada, coexistiendo en una sola existencia. Con esta claridad, Robelia formula una hipótesis. Está convencida de que el sacerdote mató a la verdadera santa y colocó a Aisha como su reemplazo. Todo porque temía a los seres de otro mundo, aquellos como ella, que podían desafiar su control y reescribir la historia. Ahora, la mente de Robelia está más lúcida que nunca. Siente que, de alguna manera, alguien le ha mostrado exactamente lo que debe hacer. Sabe que el camino que tiene por delante será difícil, que tal vez no logre conseguir todo lo que desea, pero no le importa. Sea como sea, escribiré la historia junto a todos los demás. No permitiré que alguien como tú dicte nuestro destino, declara, mientras la oscuridad que envuelve al monstruo comienza a colapsar. Robelia, con una determinación renovada, está lista para enfrentar lo que venga. ¡Es hermosa! Por otro lado, el monstruo comenzó a desintegrarse gradualmente. Los caballeros estaban alarmados ante lo que veían. Caleb no entendía qué pasaba, y el duque trataba de mantener el control y reagrupar a los caballeros, cuando de repente Alexander y Robelia salieron expulsados del monstruo. Todos corrieron a ayudarlos, pero Robelia estaba bien, ya que Alexander la había protegido. Robelia aseguró que a partir de ahora todo estaría bien.
que ya no habría nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Aisha se iba del palacio a escondidas. Para su suerte, ya todo había terminado y era libre de marcharse. Habían pasado unos días desde el incidente. El que se había desempeñado como sacerdote loco, después de que Alexander y Robelia salieran expulsados de él, se derritió y desapareció. Los restos derretidos parecían barro y tenían un leve olor a tinta. Al mismo tiempo, la mayoría de los sacerdotes que habían caído en la locura recobraron el sentido. Sin embargo, algunos todavía lo seguían y esperaban a Aisha, su santa. Pero Aisha desapareció de repente y no se la volvió a encontrar. Sin embargo, eso ya no importaba. Ahora el problema de Robelia era la toma de decisiones. Todo esto la había hecho darse cuenta de que ella era la verdadera. Su confusión desapareció, pero nada cambió. Seguía bastante ocupada con el trabajo. De todos modos, Alexander y Robelia no tenían tiempo ni siquiera para hablar de lo sucedido como antes. Sin embargo, Robelia no quería pensar en eso y decidió salir a caminar un poco. En el jardín, Robelia seguía pensando. Era como si aquel alboroto hubiera sido una mentira. La vida pacífica había regresado, pero por alguna razón, la frustración de Robelia no desaparecía. El futuro que recordaba y la forma en que Alexander la abandonaba, ahora sabía que en realidad su ansiedad estaba mezclada con recuerdos de su vida pasada. Sabiendo esto, no tenía idea de cómo afrontarlo. Mientras Robelia estaba perdida en sus pensamientos, mirando las flores, Alexander apareció a su lado. Él simplemente estaba paseando y la vio mirando las flores, por lo que se acercó. El silencio era demasiado incómodo entre ellos. Robelia no sabía qué decir porque aún no había organizado sus pensamientos. Justo cuando Robelia decidió irse, Alexander le pidió unos minutos para hablar con ella. ¡Santa cachucha, ya dijo la frase! Aunque Alexander le pedía con una expresión casi de cachorro unos minutos para hablar, fue difícil para Robelia aceptar, pero finalmente lo hizo. Se sentaron a tomar el té juntos. Alexander permaneció en silencio por unos momentos, hasta que habló. Le agradeció por permanecer en este mundo sin caer en el truco del sacerdote. Robelia casi se desmayó al darse cuenta de que Alexander lo sabía. Era obvio, ya que él había estado a su lado todo el tiempo. Para Robelia, ese momento parecía una especie de fantasía o sueño. Aún así, Alexander volvió a agradecerle, diciendo que si ella hubiera tomado otra decisión, este mundo y él no habrían estado a salvo. Luego se disculpó profundamente, confesando que había visto y sentido todo cada momento que estuvo a su lado. Culpable por todo lo sucedido, Alexander le ofreció el divorcio si ella aún lo deseaba. Escuchar esas palabras fue extraño para Robelia. Aquello que había esperado tanto tiempo, escucharlo directamente de los labios del emperador, hizo que su mente se aclarara. Le pidió a Alexander que levantara la cabeza y con firmeza le confesó que ambos habían cambiado mucho. Alexander, en el pasado, no se habría preocupado por ella, ni se habría disculpado de esa manera. Ella, por su parte, intentó encajar en el molde de otra persona, pero no supo cuidarse a sí misma. Por eso se lastimó, y por eso terminaron como lo hicieron. Ahora todo era diferente. Ni siquiera habrían tenido esta conversación en el pasado. El núcleo del conflicto había desaparecido, y Robelia sintió que cuando cerrara los ojos, la ansiedad que la atormentaba también desaparecería. Pero ahora sabía que podía escribir su propia historia. Robelia le recordó a Alexander lo que había dicho antes. Ella escribiría la historia con todos, y eso, por supuesto, lo incluía a él. Admitió que no podía perdonarlo por completo y que probablemente no lo haría por el resto de su vida. Pero, mientras miraba al cielo, comparó esa realidad con las nubes que fluyen tranquilamente. Algunas cosas no cambian. Aún así,
Robelia le confesó a Alexander que lo seguía amando. Incluso para ella resultaba extraño, pero debía admitirlo. Amaba a Alexander. En su interior, ese sentimiento permanecía intacto, aunque el profundo dolor que sentía le impedía decirlo en voz alta. Robelia deseaba decírselo, pero el miedo a ser rechazada la detenía. Sin embargo, dulcemente quería que él le respondiera con las mismas palabras, que le dijera que también la amaba. Tal como lo hizo en ese momento, Alexander le confirmó sus sentimientos, y así, con un beso lleno de amor mutuo, comenzaron juntos una nueva historia de amor. ¡Ay, no es tierno! Después de un tiempo, un hombre se acercó al mago, que casualmente era Caleb, para informarle que había encontrado a alguien que parecía ser un santo fugitivo. Aunque Caleb no quería darle importancia, el hombre le rogó que lo revisara, insistiendo en que era algo importante. Momentos después, mientras Caleb se escondía detrás de unos pilares, apareció Vania, quien le dijo que ya no tenía que esconderse, porque el hombre ya se había ido. Sin embargo, Caleb negó estar escondido, asegurando que solo estaba enojado. Intrigado, le preguntó a Vania qué hacía ahí, y ella respondió que simplemente estaba dando un paseo. Últimamente, parecía que todo el mundo tenía mucho tiempo libre. Vania, curiosa, preguntó cuándo regresaría la emperatriz. Caleb le explicó que Robelia había viajado al norte y que probablemente tardaría un mes más en regresar. Su viaje tenía como propósito visitar al hijo del duque Norman, quien había sido su protegido en el pasado. Recientemente, se había anunciado que el joven se uniría oficialmente a la familia del duque Norman, una noticia escandalosa para muchos. Caleb supuso que Robelia estaba allí para darle fuerzas en este importante paso. Tanto Vania como Caleb admiraban la disposición de Robelia para ayudar a los demás y esperaban ansiosos su regreso. Por otro lado, Robelia y Alexander estaban contemplando la belleza de una pequeña aldea. Aunque Robelia ya había estado allí antes, en aquella ocasión estaba huyendo y no tuvo tiempo de apreciar el paisaje. Ahora, con calma, podía disfrutar de su entorno. Alexander, incapaz de encontrar palabras para expresar todo lo que sentía después de lo que habían vivido, fue interrumpido por Robelia, quien, tomándolo de la mano, le dejó claro que no era necesario decir nada. Con una sonrisa, Alexander respondió que haría lo que su emperatriz le pidiera. Robelia, riendo, le pidió que no la llamara emperatriz en público, ya que podría sorprender a la gente. Han pasado varios años desde entonces. Con la desaparición del sumo sacerdote, el templo perdió su estatus, y la existencia de un santo dejó de ser una necesidad en el mundo. Mientras tanto, Caleb se convirtió en mago de la corte. Por alguna razón, la personalidad de Robelia parecía haberse vuelto más aguda y perspicaz con el tiempo. La relación entre el norte y la familia imperial mejoraba día a día. Gracias a los intercambios políticos promovidos por Alexander y los del norte, el sentimiento de desconfianza hacia esa región disminuyó considerablemente. Norman y su hijo compartieron que habían disfrutado enormemente de estos nuevos vínculos. En su paseo, Robelia notó una tienda que reconoció al instante. Era el hogar de la señora que la ayudó a ella y a Caleb en el pasado. Recordándola con cariño, le compartió la historia a Alexander. Sin embargo, algo más captó su atención. Alexander, al notar su distracción, le preguntó si algo sucedía, pero Robelia permaneció en silencio, observando a Aisha. La figura de Aisha era un recordatorio de que su vida no era una historia estática en un libro. Todo cambiaba de manera deslumbrante, y cada vez que Robelia lo comprendía, sentía una emoción renovada por el futuro. Finalmente, Robelia le dijo a Alexander con convicción: «Cada vez seremos más felices». Con esa promesa en sus labios, ambos continuaron su camino.
sabiendo que la felicidad era algo que seguirían construyendo juntos. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido. Nos vemos en el próximo video.